se presentan, ¿no? Pues yo creo que Perfecto, sí, señor. Riesgo Buenos psicosocial, días. no, por ese lado. Buenos días, sí, señora. Buenos días. Para mí sería como algo que se puede evitar, pero a nivel psicológico, o sea, un riesgo. Exacto, sí, señora. Algo psicológico o mental, no físico, sino mental. Exacto. Vamos hacia Bueno, la psique. Perfecto, sí, señor. buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días para todos. Lo que decía la compañera, sí, señor, es un riesgo psicosocial, es más psicológico y eso es evaluado como en el ambiente laboral que tiene uno con los compañeros. Es ahí y el riesgo que uno tiene a veces también en el atender público, porque atender público no es algo que uno diga que lo tenga, el don no lo tiene todo el mundo. Entonces uno tiene que tener ese don para atender al público, porque a veces eh, uno tiene problemas en la casa y a veces viene y lo refleja y se desquita con el público, y eso también son riesgos porque la gente pues va a decir, uy, no, me Bien. atienden feo. Y entonces uno Exacto. tiene que aprender a separar eso. Entonces es como, más como el ambiente, pienso yo que es como el ambiente laboral y el ambiente cuando uno atiende al usuario. Exacto, al cliente final, ¿cierto? Por acá creo que don Hernán quería hablar o aportar algo. Sí, buenos días. Bueno, para mí este riesgo psicosocial va relacionado con el estrés, con el acoso laboral, como decía la compañera anteriormente, con todo lo que Sí. tiene que ver con el ambiente laboral que manejamos en las droguerías, tanto interno como a nivel de los clientes. Exacto. Entonces, claro, ya estamos hablando de un riesgo que o lo estamos identificando, ¿no? Ya estamos identificando lo que es el riesgo psicosocial. Esas actividades que me pueden llegar a afectar, como lo bien lo están diciendo ustedes, en la psiquis. Por acá nos están diciendo estrés laboral. Perfecto, Diana, también habla del estrés laboral y vamos a hablar de eso. Por acá don Camilo dice, son condiciones psicológicas que aparecen dentro del ámbito laboral, exacto, como estrés, fatiga mental, síndrome de trabajo y demás en ámbito laboral. Perfecto. Damaris, es lo que afecta a la psiquis, la mente de las personas. Exacto. Entonces vamos a ver qué nos dice la OIT, ¿les parece? Vamos a mirar qué es lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los riesgos psicosociales son aquellas características, ¿cierto?, de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Eso es muy importante. Ustedes nos están hablando, nos están comentando sobre lo que es el tema de la psiquis, ¿cierto? El tema psicológico. Pero también afecta de una u otra manera lo que es la fisiología. ¿Listo? Y digamos que eso es lo que están llamando ahora estrés. ¿Listo? La palabra estrés viene no del tema de psiquis, sino viene ya es un tema más industrial, ¿cierto? Cuando una pieza, cuando una herramienta digamos que está expuesta a estrés, ¿cierto? Es cuando se rompe o se dobla, ¿cierto? Digamos que va más allá de la fuerza que tenga esa pieza. De allá viene el tema del estrés. ¿Cierto? Obviamente lo relacionaron con el tema de la psiquis porque llega un momento que la persona puede llegar a quebrarse, ¿cierto? A nivel mental. Por eso nos llaman o les llamamos también estrés hacia la parte psicosocial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice la Organización Internacional de Trabajo. ¿Listo? Son características y condiciones del trabajo que puedan llegar a afectar la salud del colaborador, de la persona como tal. ¿Listo? Ahora, estrés laboral. ¿Qué es el estrés laboral? El estrés laboral, o digamos que viene relacionado obviamente al trabajo, está determinado por la organización del ambiente del trabajo y su diseño y obviamente pues las relaciones laborales, lo que va muy similar a lo que es el riesgo psicosocial, ¿cierto? Sino que el estrés ya empieza a tener otro tipo de consecuencias, ¿sí? Este presenta cuando las exigencias del trabajo no calzan o excedes digamos que las capacidades como tal del trabajador, ¿cierto? Los recursos o necesidades del mismo colaborador, ¿cierto? Entonces ya estamos excediendo una capacidad que tiene la persona o nosotros mismos, ya nos excedemos. Y ahí es cuando vienen las dolencias, es cuando vienen las enfermedades
¿cierto? Y ahí es cuando vienen ya los quebrantos de salud como tal, ¿sí? O cuando en el conocimiento y las habilidades de un trabajador o un grupo de colaboradores no alcanzan con las expectativas. Yo puedo decir, yo quiero manejar, por ejemplo, una torre grúa, pero pues si yo no tengo la competencia, pues yo no voy a poder manipular esa torre grúa, ¿cierto? Lo mismo, si yo no tengo la profesión de farmacéutica, pues es muy difícil también de una u otra manera, pues atender una droguería, ¿cierto? Entonces, si yo entro allá a realizar ciertas actividades que no tengo la competencia, me voy a exceder en mis conocimientos y habilidades y me puede empezar a dar un tema de estrés laboral, ¿cierto? Es cuando empieza a quebrarse la psiquis o el mismo cuerpo, la misma salud del colaborador. De acá yo voy a hacer vamos a parar un segundo. Los que tengan y los que tengan, puedan tener una hoja, ¿cierto? Y un esfero o un lápiz, por favor lo vamos a ir consiguiendo mientras vamos hablando, ¿listo? Hoja y lápiz o esfero, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta que ahora vamos a hacer una actividad. Bueno, riesgo psicosocial. ¿Quién recuerda cuál es la ley sobre el acoso laboral que vimos en la sesión pasada? ¿Quién recuerda esa ley? La ley del acoso laboral acá en Colombia. Esa la vimos el mes pasado. Perfecto, Camilo, ley 1010 del 2006. Ahí nos empiezan a hablar de las relaciones que se tienen con respecto a quién, al jefe, al compañero, ¿cierto? Y hablamos de una otra manera también las relaciones que yo tengo con las personas que vienen a la droguería, ¿cierto? Ahí es cuando en algún momento pudimos hablar de inteligencia. Digamos que tener esa comunicación asertiva con nuestros clientes, ¿cierto? Eso también lo vimos ahí o lo tratamos por encimita en la sesión anterior. ¿Por qué viene esto? Porque tenemos que tener una inteligencia, ¿cierto? Para poder interactuar con nuestros colaboradores o con nuestros clientes, ¿sí? No es lo mismo que llegue una persona frustrada o de mal genio y yo me iguale a esa persona, ¿cierto? Yo tengo que tener también ese autocontrol con respecto a las situaciones que se me pueden llegar a presentar con la interacción con las demás personas. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos un tema de acoso laboral o cuando se empieza a hablar de riesgo psicosocial en Colombia, Ley 1010 del 2006, hablamos de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque ese riesgo psicosocial nos puede llegar a generar unos tipos de enfermedades, ¿cierto? Y ese tipo de enfermedades van catalogadas o se desprenden de lo que es el estrés laboral. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles enfermedades podemos llegar a adquirir con respecto al estrés laboral? ¿Cuáles son las que normalmente o las más conocidas en Colombia, podríamos decirlo, con respecto al estrés laboral? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles serían? El insomnio, Uno, sí, perfecto. En la productividad e incapacidad física. La tensión arterial, Tensión arterial, incapacidades obviamente física, por acá me dicen migraña también, perfecto. Músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda, cuello, dolor muscular, perfecto. Entonces, claro, ahí empezamos a relacionar la parte psicológica con la parte fisiológica, ¿cierto? Por acá dicen dolor muscular, soltura, también genera el estrés, estado emocional y anímico, perfecto. Entonces, cuando vemos ya ansiedad, perfecto, Jamie, empezamos a verificar que un tema psicosocial, mental, nos puede empezar a ejecutar actividades, o no actividades, sino enfermedades de origen ya fisiológico, ¿cierto? Les voy a mostrar acá cuáles son las más representativas en cuanto a Colombia. Miren lo que tenemos acá. Por acá tengo al señor Carlos Andrés, levantó la mano. Cuénteme. O de pronto se le levantó la manito. Bueno,
Entonces, las enfermedades por estrés laboral, las más comunes, estamos hablando, uno, de depresión, ¿cierto? La persona puede entrar en un tema depresivo, ¿cierto? Dos, alteraciones metabólicas, ya el tema de que a veces lo relacionamos que no, es que yo me comí algo y me siento mal, y no, resulta que es el estrés laboral el que me está generando estas alteraciones metabólicas, ¿cierto? Dolores de estómago, lo que nos decían por acá, el tema de soltura, ¿cierto? Y normalmente lo relacionamos es a la comida, pero no, a veces el mismo cuerpo reacciona de esa manera al estrés. ¿Listo? Desórdenes musculoesqueléticos, ustedes me lo estaban diciendo, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de piernas, manos, bueno, todo ese tipo de lo que es biomecánico nos puede llegar a afectar, ¿cierto? Presión arterial alta, también ustedes que están prácticamente en el medio, ¿cierto? Del tema de salud, pues ustedes van a tener o han tenido mucha interacción con personas que tienen presión arterial alta, ¿cierto? A veces uno tiene la presión arterial alta y no, pues uno no se da cuenta, pero es una enfermedad silenciosa, ¿no? Y también es generada por el estrés laboral. Ahora, el último, de pronto no es una enfermedad como tal, pero sí es un tema de adicciones, ¿cierto? Que me pueden llegar a generar otro tipo de enfermedades. Lo que es el alcoholismo, lo que es sustancias psicoactivas, también empieza a mirar, digamos que ese tipo de situaciones que se tienen dentro de ese tipo de adicciones, ¿cierto? No, es que yo estoy estresado, entonces me voy a tomar una cervecita. O no, me voy a ir a tomar unos aguardienticos porque pues estoy estresado. Y resulta que está estresado todos los días. Entonces todos los días está tomando una cerveza, todos los días está tomando un guarito y eso empieza a, digamos que, a adquirir esa adicción como tal. Entonces el estrés laboral también nos puede llegar a generar otro tipo de situaciones a nivel mental, ¿cierto? Y no solamente físico, sino también empezamos a hablar de temas familiares. ¿Cierto? Entonces, no solamente el estrés laboral afecta a la psiquis del trabajador, sino que de una u otra manera también va a empezar a afectar a la familia, ¿cierto? Entonces, el estrés laboral empieza, digamos que es como una plaguita, ¿cierto? Dentro de la sociedad que empieza a afectar a todo el mundo, ¿listo? Y entonces, por eso, de una u otra manera, tenemos que identificar, uno, cuál es el riesgo psicosocial. Dos, ¿cuáles son digamos que, qué es lo que me puede llegar a pasar si no identifico el estrés, el estrés laboral como tal o el riesgo psicosocial y no lo trato? ¿Sí? A veces las mismas sociedades caen o se desarman por el tema de estrés laboral o por el tema de riesgo psicosocial de no tratarlo. ¿Listo? Vamos a ver por acá qué nos están comentando. O erupciones y brotes en la piel, eso son casos que no son tan comunes, pero sí se dan, ¿cierto? Porque cada persona es diferente y cada persona somatiza, ¿cierto? El estrés laboral de manera diferente, ¿cierto? Adicción al café, por ejemplo, y al cigarrillo, también ese tipo de adicciones entra por el tema de estrés. A veces lo mismo, no, es que a mí me desestresa irme a fumar un cigarrillito y pues el cigarrillito es fumado de un tinto o de una Coca-Cola. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando que de una u otra manera el estrés laboral que viene de una parte psicológica, pues me va a afectar a mí la parte física, ¿cierto? Problemas de salud en algunas personas. Perfecto. No sé, Karen, si de pronto estás en otro lado del celular que dice aquí que no mira la pantalla, que no se ve nada. No sé si el resto está viendo la presentación. Sí, se está viendo. Ah, listo, perfecto. Entonces, para que Karen de pronto revises el celular o el computador donde estés conectado. Bueno, entonces, riesgo psicosocial, recordemos, en Colombia empezaron a hablar o empezaron a decir, venga, tratemos un tema de acoso laboral, ¿cierto? Y lo amarramos o empezamos a tratarlo como identificación de riesgo psicosocial, ¿cierto? En seguridad y salud en el trabajo, y empezamos a amarrarlo con el estrés laboral porque, tengámoslo en cuenta, el estrés laboral puede ser catalogado como enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Según la investigación que se haga por los profesionales, puede llegar a catalogarse el estrés laboral como enfermedad
ya propia de la labor como tal. ¿Listo? Entonces tenemos que tenerle cuidado a esto, por eso estos espacios para ustedes y pues obviamente que ustedes empiecen a verificar el tema de qué vamos a ejecutar para que no me dé estrés laboral en mi droguería. ¿Listo? Primer juego. Vamos aquí eso es de agilidad mental. ¿Listo? Primer jueguito. Agilidad mental. Todos mirando la pantalla, por favor. Y el primero que me escriba, aquí no es el primero que hable. Aquí es el primero que me escriba en el mensaje de la llamada, ¿listo? El primero que me llegue aquí, eso es de agilidad, tanto mental como en digitar con el celular o en el computador donde estén conectados, ¿listo? La respuesta correcta que me coloquen en el mensaje de la llamada es el que va a tener el puntaje, ¿listo? Todos mirando la pantalla, por favor. Le vamos a dar un minutico a este juego o menos del minuto, según cómo le rinda. ¿Listo? Máximo un minuto. Ahí va. Recuerden. Bueno, yo estoy mirando por acá me están diciendo 19, me están diciendo 12, 21, 96, 19, 96. No veo la respuesta. Ya vi la respuesta. Ya vi la respuesta. Y voy a decir el nombre de la persona que tiene la respuesta y nos va a explicar por qué es esa respuesta. ¿Listo? ¿Les parece? La respuesta correcta la dijo el señor. A ver, yo miro bien porque después, mejor dicho. A ver, 19, 19, 19, 12, 21, 96, 19, 96, 96, 99, 21. Sí. Primera persona que colocó bien la respuesta es el señor Camilo Campos. ¿Por qué le dio 40? Es la única persona que me dijo 40. ¿Por qué le dio 40, señor Camilo? O si nos quiere, si no, no sé si tiene audio. Si no tiene audio, si nos puede escribir, mejor. Señor Camilo, ¿me escucha? Ah, ok, sí, señor. Ok. No le activa ¿por qué le dio 40? Si quiere nos explica ahí un momentico ahí en el chat y ya lo leo. ¿Listo? Bueno, ¿por qué 40? Exacto, por acá ya Jamie también nos dice que 40. Por acá nos dice también Diana 40. La respuesta es 40. Ya el señor Camilo nos va a explicar por qué. ¿Listo? Entonces, agilidad mental, sí, esos son acertijos de una otra manera de tono matemático que de una otra manera nos ayuda a despejar la mente. Porque normalmente estamos en nuestras labores diarias y dentro de esas labores diarias, pues obviamente, digamos que nos vamos a enfocar
solamente a lo que estamos haciendo allá en la droguería, ¿no? Cuando empezamos a hacer estos juegos mentales, a tener de pronto un libro, a tener de pronto el tema de sopa de letras que yo les he hablado, de pronto también crucigramas, eso nos ayuda a que a que la mente de una u otra manera se relaje. ¿Listo? No que yo tengo que estar pendiente de cuentas, estar pendiente de inventario, estar pendiente de mis colaboradores, pues eso carga, ¿cierto? ¿Y qué carga? Pues carga la mente. Entonces, en algunos momentos, y en esas pausas activas mentales, ¿cierto? Yo debo tener de una u otra manera, pues, la habilidad, ¿cierto? De poder desconectarme de esas habilidades diarias por 5 minuticos, ¿vale? Y con eso, pues, obviamente nos va a ayudar a desestresarnos y a bajar digamos que el nivel de riesgo psicosocial. Claro, el tema de descanso también lo tenemos que tener en cuenta. El tema de dormir también lo tenemos que tener en cuenta, dormir bien, ¿cierto? Eso también nos ayuda bastante a no estresarnos. Por acá el señor Camilo nos dice 2 más 5, 12. Perfecto. Lo tenemos ahí. 12, o sea, es decir, coge el resultado del 5 más 12, ¿cierto? Venga, yo coloco acá eso. Coge este 12 y se lo suma al 3 y al 6, que con esto nos da 21, ¿cierto? Sería 9 más 12 nos da 21, y lo mismo en esa secuencia lógica vamos a buscar el resultado del 8 más 11. 8 más 11 más 21 nos da un total de 40. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esa es la lógica que se le debió haber suministrado, pues, al jueguito que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, el señor Camilo, por favor, me regala el nombre de la droguería para irle aquí sumando el puntaje. Listo. Entonces, juego mental 1, perfecto. Vamos a hablar sobre lo que son los factores de riesgo psicosocial. Acá ya vamos a empezar a desglosar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que normalmente afectan en las droguerías o a nivel organizacional, es decir, a nivel empresa, a nivel establecimiento. ¿Listo? Primero, organización y condiciones del empleo. Se refiere a la seguridad y a la estabilidad del trabajo, formas de comunicación y acceso a la información, relación de trabajo y vida familiar, y cumplimiento de normativas de salud y bienestar en el trabajo. Quiere decir cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces nos dice estabilidad en el trabajo, es decir, formas de comunicación, yo cómo interactúo con los que me ayudan, ¿cierto? Si estoy solito, pues cómo interactúo con las personas que llegan a la droguería, con mis proveedores también, cómo interactúo con ellos. Relación trabajo y vida familiar, es decir, si la relación de mi trabajo afecta o no a la familia y viceversa. Y el cumplimiento de normativa de salud. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque debemos hacer actividades como las han venido haciendo ya ustedes con respecto a pausa activa, con respecto a las inspecciones de seguridad, con respecto a las capacitaciones que se les está dando a ustedes desde el sistema de gestión con el cronograma de capacitación, incluida esta. Ahora, otro factor psicosocial, trabajo activo y desarrollo de habilidades. Hace referencia a las posibilidades de desarrollo en el trabajo, la influencia, el control de los tiempos de trabajo, la libertad para tomar decisiones y la integración de la empresa y el sentido de trabajo. Entonces acá podemos tener, si yo tengo uno o no, una dependencia o independencia para realizar mis actividades dentro de mis labores. ¿Cierto? No es que yo quiero hacer tal cosa, pero no, me toca pedir permiso antes de, ¿sí? Por ejemplo. Entonces no voy a tener como ese control de los tiempos y la libertad de poder tomar alguna decisión en caso de, ¿cierto? También nos puede llegar a afectar, claro que nos puede llegar a afectar ese tipo de cosas porque me voy a sentir frustrado. ¿Listo? Siguiente, demandas psicológicas, y necesito que alguno de ustedes me ayude a leerla. Demandas psicológicas. ¿Quién me ayuda aquí a leerla? Buenos días. Demandas psicológicas. Exigencia de tipo cuantitativas, emocionales, de esconder emociones sensoriales y cognitivas. Muchas gracias, Yesenia. Entonces, exigencias de tipo cuantitativas. ¿Cuánto yo
¿cierto? Debo realizar durante mi jornada de trabajo y si el tiempo alcanza para ejecutarlas, ¿cierto? No es que tengo un montón de cosas y las tengo que entregar antes de las 5 de la tarde, por ejemplo, pero son tantas que mi tiempo no va a dar, o sea, no voy a cumplir la meta en tiempo, ¿cierto? Por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Otra cosa, el tema de emociones. Si definitivamente yo en mi lugar de trabajo no puedo hablar sobre lo que me está pasando en el hogar, que no puedo hablar sobre mis sentimientos, ¿cierto? De cómo me siento, no solamente a nivel familiar o social, sino laboralmente. También eso afecta a la persona, ¿cierto? Nosotros somos seres sociables y necesitamos de una u otra manera interactuar y hablar sobre los sentimientos, ¿cierto? Entonces ahí también empezamos a hablar de demandas psicológicas. Me tengo que digamos que tapar las cosas de lo que siento y no las puedo expresar. Eso también nos va a nosotros demandar un tema psicológico. ¿Listo? Violencia y acoso. ¿Quién me ayuda con esa? Otra personita. Existencia de situaciones de hostigamiento emocional, físico o sexual. Perfecto. Hostigamiento emocional, ¿cierto? Por ejemplo, menospreciar a las personas. Es que estamos hablando, si ustedes recuerdan, con el caso de acoso laboral en Colombia, pues nos habla de esto, ¿cierto? Es un tema de acoso laboral y es un tema que es de riesgo psicosocial. El hostigamiento emocional, el físico, ¿sí? Ya cuando hay interacción física, golpes, ¿cierto? Y obviamente el tema sexual. Entonces hay que tener en cuenta que hay que denunciar ese tipo de cosas. ¿Sí? De una u otra manera. Y garantizar, pues, como empleadores o como representantes legales de los establecimientos, de las droguerías, pues que este tipo de cosas no se permitan dentro de la droguería, sea obviamente con cliente, sea con proveedor o de una u otra manera, sea entre compañeros. ¿Listo? No se puede permitir, ¿vale? Entonces, eso también es un tema o un factor de riesgo psicosocial dentro de las, digamos que de las organizaciones y en este caso dentro de los establecimientos o dentro de las labores. ¿Listo? Siguiente acertijo, todos pendientes aquí porque aquí ya don Camilo va a la cabeza. ¿Listo? ¿Qué es de Anapoima? Si no estoy mal, por acá me escribió, ¿qué es droguería José Anapoima? ¿Listo? El señor va ganando acá, entonces vamos a ver el siguiente acertijo. Vamos a ver cómo estamos. Todos mirando la pantalla, ¿me confirman? Con un like, con una reacción. Reaccionen, listo. Ahí vamos. Ahí va el siguiente acertijo. Lo mismo, el primero que me lo diga en el chat es el primero que va a ganar su puntico. Ahí va. Un minutico, menos del minutico, 30 segundos. ¿Qué es tan frágil que cuando dice su nombre se rompe? Fácil el acertijo. Listo, por acá ya empezaron aquí a colocar las respuestas. Y el primero que dijo la respuesta correcta es, a ver por acá, estamos aquí, nos habló, tan. El señor Camilo Campos de nuevo, sí señor, es el silencio. Es el silencio, la respuesta es el silencio. ¿Qué es tan frágil que cuando dice su nombre lo rompe? El silencio. ¿Listo? Entonces, don Camilo va encabezando con 2 puntos la actividad del día de hoy. Muy bien, don Camilo. ¿Listo? Bueno, entonces, seguimos aquí? Doble presencia. Otro factor de riesgo psicosocial que llama la doble presencia. ¿Qué será la doble presencia? ¿Ustedes qué pueden llegar a relacionar con respecto a lo que es la doble presencia?
¿A qué se referirá esto? Es como tener una doble personalidad. Puede llegar a pasar, puede estar relacionado un poco sobre eso, sí, señor. Tenue, pero se puede. Miren lo que me dice acá. Cuando están en el descanso y no en horas laborales. También puede ser relacionado como doble presencia. ¿Listo? Miren lo que me dice aquí la doble presencia. Apunta a las preocupaciones de las tareas domésticas y o del ambiente familiar producen en el trabajador. ¿Qué quiere decir? Hay veces que nosotros no, digamos que separamos las dos vidas, ¿no? Estoy hablando de esa vida o esas relaciones familiares, ¿cierto? Con las relaciones o la vida laboral. Sí, a veces estamos en el trabajo y estamos pensando en lo que está en la casa, las deudas, que tengo que pagar, pues, como nos dice la imagen, los recibos. De pronto estamos pensando en las cosas o la relación con los hijos, con la esposa, con el esposo, ¿cierto? Con la pareja. Y estamos en el trabajo pensando en cosas de la familia. Y viceversa, cuando estamos nosotros en la casa y no podemos dejar el tema laboral a un lado, sino llegamos a la casa a hablar de temas laborales, ¿cierto? O a seguir trabajando, ¿ya? Entonces, O en el estamos hablando. trabajo, buenos días. ¿Cómo O está, en el señora? trabajo, en el trabajo uno con los clientes toca demostrar que de pronto una alegría, buenos días, qué sé yo, y hacer como carita de payaso, pero por dentro a veces está uno reventado. Entonces, esa sería la doble presencia, porque pues el cliente no tiene la culpa de los problemas que uno tenga internos. Exacto, y eso, señora Novaira, muchas gracias, se llama inteligencia emocional, ¿cierto? Hay que tener en cuenta las situaciones en las que nos encontramos y pues de una u otra manera pues ser profesionales con lo que estamos haciendo, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? Pues llegó la persona brava y entonces, me está hablando mal, pues yo también le voy a hablar mal. Pues digamos que eso juega también lo que es la inteligencia emocional. Lo mismo, si estamos súper estresados, pues también obviamente no nos vamos a desquitar con el cliente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos habla de la inteligencia emocional también. ¿Listo? Es decir, tenemos la doble presencia y tenemos que saber llevar las dos vidas y no mezclar una con la otra. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace un momento, no solamente me voy a estresar yo digamos que mi psicología, mi psiquis como tal se va a llegar afectada, sino también la de mi familia. ¿Cierto? Y a su vez, pues obviamente, pues la de mi trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, las estamos identificando, ¿no? Relaciones al interior del trabajo. Alude a a las exigencias de claridad del rol. Sí, venga, yo a qué me contrataron, para qué me contrataron, qué debo hacer de aquí en la droguería, ¿cierto? Conflicto de roles. A veces uno no sabe si tengo que ser líder o no. Entonces, ¿por qué? Porque no hay claridad para las cosas que yo debo hacer dentro de la droguería. Evalúa la cantidad de liderazgo, la calidad de la relación con los superiores, el apoyo social de los superiores, ¿cierto? Calidad de la relación con los compañeros de trabajo y el apoyo social de los mismos. La idea es que se forme, si ustedes están trabajando con personas, o sea, que les ayudan dos o tres personas o una persona, pues la idea es que se vuelvan un equipo de trabajo, ¿cierto? Que sean un apoyo uno con el otro, ¿cierto? Eso es lo que nos dice, venga, usted tiene que tener una relación del trabajo y de una u otra manera ustedes deben trabajar en equipo. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para disminuir primero pues las cargas laborales como tal y la carga emocional, ¿cierto? Yo teniendo mi equipo, pues yo puedo descargar algunas situaciones mentales con la persona y pues buscar de pronto algún consejo o una posición que tenga la persona, ¿cierto? Eso nos ayuda. Uno descarga también de ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso en relación digamos que relaciones al interior del trabajo. Hay unas consecuencias cognitivas y eso sí es bueno, pues obviamente, charlar. Consecuencias cognitivas. ¿Quién me ayuda con esta? Las consecuencias cognitivas implican problemas de memoria, lapsos y olvidos selectivos de información relacionados con el ámbito laboral.
Dificultad para centrar la atención en temas laborales, problemas de concentración y un decremento en la capacidad para realizar varias tareas a la vez, errores en la memoria de trabajo. Gracias, Jamie. Entonces, acá tenemos, efectivamente, acá nos están diciendo, venga, problemas de memoria. A veces el mismo estrés, y no quiere decir que yo vaya a tener de pronto problemas de Alzheimer o alguna cosa así, no, sino que a veces del mismo estrés empezamos a tener problemas de memoria, lapsus y olvidos selectivos. A veces se nos olvidan cosas que damos por sentado que las estamos haciendo, pero no, las estamos olvidando, las estamos haciendo aparte, ¿cierto? Entonces, de la información relacionada con el ámbito laboral, tengamos eso en cuenta. En el hogar, si yo tengo un riesgo psicosocial, digamos que controlado, pues allá no voy a tener ese tipo de problemas, pero en la labor sí la podemos empezar a tener. Y como le reitero, no es porque de pronto yo esté enfermo de un tema mental en cuanto a Alzheimer o algún tipo de este tipo de enfermedades relacionadas con el tema de olvidos o bueno, problemas de memoria, ¿cierto? Acá nos dice dificultad para centrar la atención en los temas laborales, problemas de concentración, ¿cierto? Y empieza a disminuir la capacidad de realizar varias cosas o varias tareas en el momento de pues, que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a tener esas consecuencias cognitivas hacia lo que es la psiquis o el riesgo psicosocial. ¿Listo? Ya lo hablamos, digamos que factor de riesgo psicosocial, que son las consecuencias físicas. Pero miren lo que también puede desarrollar el estrés laboral o el riesgo psicosocial en los empleados o pues en ustedes mismos. Nos dice insomnio, lo que yo les comentaba, no puedo dormir pensando en el trabajo o no puedo dormir porque tengo un problema en el trabajo, ¿sí? Y la persona que no duerme se carga y se enferma, ¿cierto? Indicadores cardiovasculares anormales también puede llegar a afectar ese tipo de situaciones. Hipertensión, diabetes, también lo tenemos ahí. Problemas de tiroides, ¿cierto? A veces uno dice, no, es que eso es hereditario. Pues a la final no puede ser tampoco por ese lado, sino lo estoy desarrollando es por un tema de estrés laboral o de riesgo psicosocial maltratado, ¿cierto? Por acá nos decían hace un momento el tema dermatológico, ¿cierto? También nos está afectando eso. Dolores de cabeza, cefaleas tensionales. Entonces, estamos hablando de temas psicológicos, me están afectando la parte del cuerpo, ya la parte física de nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tenemos que hacerle caso a lo que es esos avisos que nos da el cuerpo, ¿cierto? Venga, la espalda me está doliendo, venga, pero yo no alcé nada, yo no es que estuve mal sentado tampoco, porque me está abriendo el cuello y la espalda. Hay que empezar a ponerle cuidado a esos avisos que nos da el cuerpo humano. ¿Listo? Otra consecuencia que ya son las emocionales. Ya estamos hablando de las consecuencias, ¿cierto? Hay un tercer grupo de investigaciones que está verificando ya los temas emocionales del estrés laboral. Entonces, lo que estábamos hablando hace un momento, ataques de pánico, ansiedad y depresión. Entonces, estamos hablando que también son enfermedades de una u otra manera silenciosas o que no son tan fáciles de detectar o que uno puede decir, uy, esta persona está como depresiva. Digamos que a veces la persona que ríe y ríe puede estar depresivo o puede tener un problema de depresión. Entonces hay que tener en cuenta y esas situaciones hay que identificarlas. Por acá nos dice droguería Emanuel. En ocasiones el estrés nos genera inapetencia, perfecto, el tema de no comer, ¿cierto? No tengo ganas de comer. La falta de alimentación adecuada genera gastritis, perfecto, y desarrolla otras enfermedades como diabetes. Excelente, muchas gracias por el aporte. Vamos identificando muchas más enfermedades,
¿cierto? Que a veces en la investigación puede generar menos que digo por un dolor, no sé, de estómago, y resulta que el funcionamiento del cuerpo, pues digamos que está entre comillas, está bien, pero hay un tema psicológico que lo está afectando, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y veamos y escuchemos también, pues, los aportes de nuestros compañeros. ¿Listo? Esas son, de una u otra manera, los factores de riesgos y consecuencias que se tienen con respecto al riesgo psicosocial o no tratar el riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo presente, hay que estar pendiente de la sintomatología o de los avisos que nos está dando el cuerpo para ver si lo podemos asociar de una u otra manera con el estrés laboral o si ya es una patología diferente. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de prevención? ¿Cómo podemos prevenir o de una u otra manera, cómo podemos llegar a intervenir ese riesgo psicosocial? ¿Ustedes qué podrían decir ante eso, ante el tema del riesgo psicosocial? ¿Qué podemos hacer como profesionales para atacar el riesgo psicosocial? ¿Qué actividad? Salir a caminar, montar bicicleta. Actividad física, muy bien, Yesenia. Muchas gracias, sí señora. ¿Qué otra cosa? Las pausas activas. Perfecto, Silvia, pausas activas. Pausas Tratar de activas. mantener un buen ambiente laboral. Perfecto, también. Procurar que las relaciones interpersonales, interlaborales, estén, digamos que en buenos términos, ¿no? Por acá, muy Mantener bien. también una buena comunicación. Exacto, la buena comunicación entre ustedes y entre los clientes, recuerden. Por acá, dormir mínimo 7 horas, perfecto, de lo que quería 2002. Muy bien. La parte mental es importante. Solucionarlos como los inconvenientes y uno no esperar que se vayan como a un extremo, sino que tú veas un dilema que se puede solucionar de raíz a primera instancia sin dejar uno que se vaya a un extremo. Eso también ayuda muchísimo, como hablar Perfecto, sin dicen por ahí, sin alzar la voz. exacto. Tener comunicación asertiva y solucionar Tratar, problemas. Muy bien. tratar de dejar los problemas de la casa en la casa y no traerlos al ámbito laboral para no mezclar una cosa con la otra. Perfecto, y viceversa, no llevarse los problemas del trabajo para la casa. Muy bien. Por acá don Camilo nos dice, la parte mental es importante, educar la mente con libros. Muy bien, eso está perfecto. También eso es una muy buena forma de prevenir, estar educándonos, estar leyendo la literatura que ustedes prefieran, pero estar en contacto con la literatura. Muy bien. Darse unas Alimentar, buenas alimentar, vacaciones. Muy bien, señora Marta. Sí, señora, eso también es importante. Señor Luis Alfonso, cuénteme. alimentarse sanamente y dormir lo suficiente bien para que pues, esté bien tranquilo. Exacto, muy bien el aporte de Luis Alfonso, porque como hemos visto, hay varias enfermedades que van sobre el tema digestivo. Si yo me estoy alimentando bien, ¿cierto? Yo puedo estar disminuyendo de una u otra manera, pues el tema de esos daños colaterales, ¿no? Y obviamente dormir bien es importante. Mínimo 7 horas de un sueño de calidad. ¿Listo? Que yo pues, Orar mucho, entregarle los problemas a Dios y tener mucha fe en Dios, leer un pedacito de la Biblia todos los días, eso nos ayuda a estar tranquilos y a mantenernos como en paz. eso, digamos que también el tema espiritual es importante, ¿cierto? Mantener ese equilibrio mental y emocional y espiritual es perfecto también para poder garantizar que los riesgos psicosocial bajen. Por acá, tener inteligencia emocional, perfecto, la señora Olga. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, perfecto. Eso también son situaciones que van sobre inteligencia emocional. Perfecto. Bueno, por acá vamos a hacer, digamos que el instrumento de prevención en seguridad y salud del trabajo, con todo lo que nos han comentado ustedes, vamos a suministrar otro tipo de instrumento. Por ejemplo, política de convivencia, que ya es lo que estamos hablando. Es decir, venga, llegar a un acuerdo con sus empleados, decir, venga, nosotros acá
dentro de la droguería, pues la idea es tener un equipo de trabajo, tener de una u otra manera un apoyo entre nosotros, ¿cierto? Vamos a solucionar los problemas entre todos, todos tienen voz y voto acá, ¿cierto? Ese tipo de políticas nos sirven también para disminuir o es un instrumento de prevención. Comité de convivencia laboral, ustedes por ahí tienen un vigía o están encargados del vigía de convivencia laboral y él de una u otra manera pues va a tener una relación de decir, venga, yo los escucho, ¿cierto? Para poder solucionar el problema. Es una escucha activa, ¿cierto? Pausas activas, no solamente a nivel osteomuscular, sino también tenemos que cuidar el tema de la mente, el tema de la psiquis, ¿cierto? Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Recuerden, ya que los tengo acá, nosotros mandamos un link al grupo donde están todos los del convenio, donde ustedes debían registrarse para decir, venga, yo tengo este riesgo tal, tengo este otro riesgo, ¿cierto? Contestar unas preguntas ahí sobre la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y también estamos anotando el tema de riesgo psicosocial. Entonces, si no la han contestado en el grupo principal, está la encuesta, es una imagen blanca con un triángulo rojo. ¿Listo? Ahí lo deben encontrar. Y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es otro instrumento de prevención del riesgo psicosocial en cuanto a qué, por ejemplo, la capacitación o la charla que acabamos de recibir. ¿Cierto? Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de cosas, tengamos en cuenta que el riesgo psicosocial es silencioso, ¿cierto? Ya cuando uno se da cuenta es cuando la persona o estalla de un mal genio o estalla en el momento de un tema depresivo. Entonces, es mejor siempre estar pendientes de cómo están mis empleados, de cómo está mi mente, cómo está mi riesgo psicosocial, ¿cierto? Y darle solución antes de que las cosas puedan llegar a empeorar o empiecen a afectar nuestra salud. Don Felipe, ¿Listo? una pregunta respecto a todo eso del riesgo psicosocial y todo que afectan a una persona, a un ser humano, ¿puede llegar a ocasionar el suicidio? También, sí, señor, según, digamos que los problemas o según digamos que las situaciones que, primero, pues no se pidió ayuda y dos, unas situaciones mal manejadas. También puede llegar a recurrir, eso ya no es un tema de patología, una enfermedad como tal, sino ya la persona busca es en acabar pues con su vida, ¿no? Entonces también puede llegar a afectar, sí, según la personalidad de la persona, pues obviamente, ¿cierto? Y según, pues, el ayuda o el apoyo que tenga yo, pues, en mi núcleo familiar, en mi núcleo social y en mi núcleo laboral. Por eso es que debemos tener muy en cuenta esas señales que nos pueden llegar a dar nuestros empleados o nuestra misma familia, ¿no? Para que ustedes lo tengan por ahí presente y no echen, digamos que a un lado el riesgo psicosocial, que como les comento es silencioso. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta, hay que saberlo interpretar, empezar a saber interpretar a las personas y las actitudes que tienen, ¿cierto? De vez en cuando le cae bien a uno, venga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cierto? ¿Cómo va tu familia? ¿Sí? ¿Tienes algún inconveniente que te pueda ayudar? Bueno, son cosas que se pueden llegar a empezar como a hablar entre ustedes, ¿cierto? Y pues pueden llegar a solucionar y salvar una vida, salvarle de pronto o evitar una enfermedad complicada, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, bueno. Vamos a hacer otra actividad con respecto a lo que es la pausa activa psicosocial y dándole cierre ya a lo que es la sesión del día de hoy. ¿Listo? Voy a poner aquí una cosita. Perdón.